¿Qué tal? Bienvenidos a este video de nuestra segunda semana donde vamos a hablar sobre las anualidades. En estos tres videos que van a ver hablaremos sobre anualidades, interés simple compuesto y el valor del dinero en el tiempo. Entonces vamos a iniciar con el concepto de anualidades. Voy a tratar de ser breve en la parte de la teoría. Comentar que la anualidad es un conjunto de pagos iguales en intervalos iguales de tiempo, es decir, pagos de la misma cantidad, por ejemplo, 1,000 pesos durante periodos de meses, semanas, quincenas, pueden ser semestres, trimestres, no importa. Incluso no tienen que ser exactamente meses completos o semanas completas, pueden ser periodos de 45 días, depende cómo se haga la operación. Las anualidades tienen algunos elementos que es la renta, que es la anualidad, el periodo de pago, el tiempo, lo que dura toda la operación, la tasa, por supuesto, y son esos los elementos principales de las anualidades. Hay varios tipos de anualidades, en general simples y generales. Son ciertas y contingentes ambas, pueden ser vencidas o anticipadas. Son vencidas cuando los pagos o la recepción del dinero se hace al final del periodo y son anticipadas cuando se hace al inicio del periodo. Ya lo veremos en los ejemplos numéricos. Y a su vez pueden ser inmediatas, es decir, las conozco, o pueden ser diferidas, es decir, tiene que pasar algún evento para que se den estas anualidades. Otras anualidades son las perpetuidades, como son las pensiones, donde sobre un monto total nos van pagando las perpetuidades. Hay anualidades variables donde varía no el plazo, sino la cantidad, por ejemplo, para los proyectos de inversión. Y hay anualidades llamadas anualidades con gradientes aritméticos, donde se va incrementando la cantidad en cada periodo en forma aritmética, es decir, con cantidad y geométrica, donde se va incrementando la cantidad en términos porcentuales. Por ejemplo, la aritmética ir incrementando 100 pesos en cada una de las rentas o de las anualidades, y el geométrico incrementando el 1%, por ejemplo, de la anualidad anterior. Y como podrán comprender, geométrico pues es básicamente exponencial porque va creciendo en términos porcentuales, y el aritmético es más bien lineal. Ya comentaba, las anualidades vencidas serán al final de cada periodo y las anticipadas al inicio de cada periodo. Algo importante es que la diferencia entre ambas es un periodo de intereses, es decir, la anualidad anticipada tiene un periodo más de intereses que la anualidad vencida, pero básicamente la metodología y las fórmulas son la misma, agregando un periodo más de intereses en las anticipadas. Aquí tienen una tabla de Vancouver que es como la que les estoy solicitando para la actividad de esta semana, y enseguida la veremos en términos numéricos cómo calcularla. Vamos a hacerlo en nuestro Excel. Bueno, antes de todo esto, eh, encontré esta noticia de una persona que se ganó 2,5 millones de dólares en un boleto de lotería, y le van a dar, como dice aquí, $250,000 al año. En términos de valores presentes y del valor del dinero en el tiempo, aunque son 2,5 millones nominales, en términos del tiempo y del valor del dinero, no son los 2,5 millones. Es decir, le van a dar 250,000. La tasa del tesoro
en esta semana, que está al 5.25, y hablamos de 10 años. Esto es el equivalente a una anualidad. Voy a traer a valor presente todas esas 10 anualidades de $250,000 con la fórmula de anualidades vencidas, esta que estoy señalando, que es traer a valor presente una cantidad de anualidades a un plazo determinado y con una tasa determinada. Entonces, en este caso, son anuales 250,000 y la fórmula es 1 menos 1 más I, que es la tasa anual. Esta no hay que dividirla entre nada porque es una tasa anual elevada a la menos 10 periodos y esto dividido entre la tasa. Esto nos da una cantidad que yo le llamo factor porque al final de cuentas es este factor que se multiplica o se divide entre cualquier cantidad. La cantidad se llama nocional porque podrían ser 2,5 millones, podrían ser 250,000, podrían ser 25 millones. Y el factor con estos datos de tasa y plazo no va a cambiar. Bueno, siguiendo la fórmula, tenemos esos 250,000 por ese periodo y entonces esos 2,5 millones a la tasa de hoy equivalen a 1,907,000, es decir, hay una diferencia de, bueno, contra 2,5 millones. Contra 2,5 millones hay una diferencia de $592,000, que es una cantidad importante, derivado del valor del dinero en el tiempo. Entonces, si esta persona recibiera hoy el dinero, pues no serían los 2,5 millones, sería 1,907,000, que es equivalente a recibir $250,000 durante 10 años. Espero haberlo explicado y si tienen alguna duda, pues no duden nuevamente en hacérmela saber. Esto fue, repito, con esta fórmula, que es una fórmula básica para encontrar el valor presente. Esta tabla es similar a las que le estoy pidiendo en la actividad de esta semana. Lo que quiero que encuentren es esta cantidad de 16,000, obviamente no esta cantidad, sino la mensualidad que cobra BBVA con un préstamo de 2 millones, que, o sea, ustedes capturarán 2 millones, veremos cuánto les presta BBVA, normalmente es el 90%, y ahí les va a aparecer la tasa, le ponen que lo quieren a 20 años, les aparece la tasa y les aparece el pago mensual. ¿Cómo calculo esta tabla BBVA o el sistema de BBVA? La tabla la calcula hasta esta columna, que es la mensualidad sin accesorios, después hay un seguro de daños y de vida y la comisión. El seguro de daños y de vida, ahí simplemente lo divide, si es a 20 años, entre 240, igual la comisión, pero lo importante es cómo obtener la mensualidad. Eso lo hacemos con esta misma fórmula, pero despejando la R, que nos lleva a esta fórmula, o simplemente a cambiar R va a ser igual a el capital dividido entre el factor que comenté o que le sigo llamando, repito, factor. Entonces aquí la tasa es no el CAP, sino la tasa ordinaria, 11.10%. Son 20 años por 12 meses, son 240 meses y el préstamo es 1,800,000, pero me prestan el 90%, que es 1,620,000. Bueno, ya tenemos todos los datos. Esto es muy sencillo. Saco el factor 1 menos 1 más I,
que es el 1110. Aquí sí tengan cuidado porque la tasa es anual, pero los pagos son mensuales. Entonces tengo que dividir la tasa entre el número de periodos mensuales que hay en un año, que son 12. Y elevamos a la menos 240. Y eso nuevamente entre la tasa, que es 1110, dividida entre 12. En el anterior ejercicio de la lotería no se dividió porque el pago era anual. Entonces técnicamente se divide entre uno. ¿Cuántos periodos de un año hay en un año? Pues uno. Muy bien, con esto tendremos el factor y dividiendo, voy a poner otra vez el 1.620, dividiendo el 1.620 entre el factor, obtenemos los 16.831.84, que es lo mismo que nos dice BBVA, aquí está, que nos cobraría, ¿no? Voy a hacer un poquito más gruesa la línea para que se vea mejor. Entonces, de ahí se obtienen esos 16.831 y eso es lo que quiero que me ayuden a obtener con 2 millones a la tasa que esté el día que entren al simulador y que impriman por lo menos los primeros 12 meses como lo tienen aquí. La tabla de amortización, bueno, se pagan los 16 y de esos 16 tienen un componente de interés y capital. Al pagar, por ejemplo, el primer mes los 16, primero se calculan los intereses y la diferencia entre intereses y mensualidad es lo que se aplica al capital. Como voy pagando capital, el saldo es cada vez menor y entonces de la cantidad que pago, que son los 16.831, cada vez se paga menos interés y más capital hasta que termino de pagar el capital. Bueno, por último, aplicaré un ejercicio de valor futuro, es decir, cuánto obtengo en el futuro si voy haciendo depósitos. Recuerden, anualidad, misma cantidad, mismos periodos, tanto en anualidades anticipadas como en anualidades vencidas. Si observan aquí, esta es la fórmula de anualidad vencida, el valor futuro, y esta es la de anualidad anticipada, el valor futuro. Observen que lo único que cambia es un periodo más de intereses, al igual que el valor presente. Este N+1 es un periodo más de intereses. Entonces, la diferencia, repito, es que la anticipada genera un periodo más de intereses que la vencida. Veamos entonces un ejercicio cualquiera y, por ejemplo, digamos cuánto, qué cantidad se acumula. Voy a ponerlo en 6 años, realizando depósitos de 100,000 pesos a una tasa anual de 14% o 12%, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí está la fórmula de la anualidad vencida. Voy a sacar nuevamente el factor. Insisto, los 100,000 pesos son nocionales. Podría ser un peso o podrían ser 100 millones. Entonces el factor es 1 más la tasa, 12%. Si son semestrales, no lo pensé, no lo noté, ahorita lo noto, son semestrales, se divide entre 2 porque hay 2 semestres en un año y se eleva
a las 12, porque en 6 años hay 12 semestres, menos 1. Voy a agregar los de los semestres, son pues anual, realizando depósitos semestrales de 100 a la tasa anual del 12. Bueno, y tengo la parte del numerador, el denominador es nuevamente la tasa, que es el 12% entre dos periodos que hay, y ese es mi factor. Y lo que voy a depositar son 100,000, y entonces se acumulan 1,686,000. Fíjense que interesantemente 100,000 por 12 depósitos, pues son 1,200,000. Al igual que en el ejercicio inicial de la lotería, en este caso la diferencia son los intereses que se van acumulando. Y por último, con la anualidad anticipada, lo único que se va a agregar es un periodo de intereses, uno más 5. Entonces sería exactamente igual este vencido, y esto va a ser anticipado. Entonces agregaremos solamente un periodo, es decir, lo que ya se generó por 1 más 12% entre 2. Es decir, tendré 1,788,000, pero como es al inicio del periodo, pues genera esa bola de nieve que se comenta de el interés compuesto, y genera 100,000 pesos más de intereses por un solo periodo inicial, aunque es un poquito teórico, porque si hago un depósito o una anualidad vencida y le doy un periodo más, bueno, o sea, que no tengo la misma cantidad. Pero en términos teóricos, eh, la anualidad anticipada me genera una cantidad, dependiendo del plazo, obvio de la cantidad, pero sobre todo del plazo, me genera una cantidad proporcionalmente mayor al interés que se tiene. Espero que haya sido revelador este pequeño video, sobre todo para que puedan hacer su actividad, y en general, bueno, de cómo se usan solamente las anualidades vencidas y anticipadas. El tema es largo, el tiempo es corto, pero espero que con esto, repito, tengan una idea un poquito más clara de cómo funcionan este tipo de anualidades. Voy a subir 2 videos más respecto de esta unidad 2, y por lo pronto esto es todo en términos de las anualidades. Hasta pronto.